Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestro culto y lo queremos hacer de la manera correcta. Vamos a poner nuestro culto en las manos de nuestro Señor. Entonces les invito a que oremos a nuestro Señor. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos concedes el poder estar aquí, Señor. Sabemos, Padre, que la salvación es tuya, Señor, y en base a tu gracia, Señor, perfecta, Señor, y por medio de la fe, y la fe por el oír, y el oír por tu palabra, Señor. Te pedimos de favor, Señor, que tú uses tu palabra en este tiempo, Señor, para edificarnos a unos, a otros para salvación, Señor, y que, Padre, te honres y te glorifiques en este tiempo. Quita toda distracción. Es un honor poder escucharte, Señor, y te ruego que tú le des claridad de ideas, de pensamientos al predicador, que, Señor, dale de nuevo, Señor, para que tu palabra sea expuesta como tú lo quieres, y, Señor, danos a nosotros un corazón dispuesto, Señor, alerta, Señor, atentos, Señor, a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hoy queremos glorificar, exaltar, enseñar el amor de Dios, ¿verdad? Hoy que es un día especial en este sentido, y vamos a empezar cantando. Les invito, por favor, si le es posible, ponerse en pie para que cantemos juntos y fuerte estas alabanzas que vamos a entonar, en las que reconocemos el amor de Dios, su grandeza, su poder, y le invito a que lo haga junto con nosotros. Vamos a cantar Cuán profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía mi descanso a tu gloria celestial. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz. Como guarda sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial.
es el amor de Cristo. Su amor es incomparable. Hoy analizaremos ello a través de la palabra de Dios. Y vamos a entonar un himno, un canto más, una alabanza más, antes de tener una lectura en esta mañana. Y le invito a que cantemos Profundo Amor del Padre Dios. La Escritura enseña que los actos fueron tanto de Cristo en su amor como del Padre en su amor, ¿verdad? Ninguno se opuso al otro en la acción de salvar a los pecadores. Vamos a cantar Profundo Amor del Padre Dios. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte
es el amor de Cristo, que mi enemigo más feroz me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle aquí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Suficiente es para mí. Amén. El amor de Cristo es lo único que realmente necesita experimentar una persona para estar plena, ¿verdad? Para eso fue creada y vamos a hablar de ello. Hermanos, gracias, pueden tomar su lugar. Bien, hermanos. Hablamos de amor, se habla mucho de amor. En estos días particularmente se manifiesta, ¿verdad? O se procura hacer algo distinto y manifestar amor, ¿verdad? Es la idea.
nosotros, al estar aquí, usted, al compartir con alguien más lo que la Escritura dice, consideramos que le estamos manifestando amor. Ahora, lo que es importante entender es si el concepto que nosotros tenemos de amor es genuino y es correcto. Queremos ver si la Escritura habla, de alguna manera define o explica lo que el amor es realmente. Porque si sabemos y creemos que la Biblia, es la palabra de Dios, entonces si la palabra de Dios habla del asunto de una manera directa, entonces los principios y la norma se convierten en la Biblia. Y si quiero saber lo que es el genuino amor, debo entonces atender a lo que la Escritura dice. Y si en un momento dado mi concepto al respecto es distinto, yo debo de entender que esta es la verdad y yo debo ajustar mis pensamientos a la verdad. Y es por eso que es importante entender y estudiar en la palabra de Dios y reconocer lo que es el amor según la Escritura. Lo que quiero que hoy podamos estudiar, lo que quiero que podamos ver a la luz de la palabra de Dios, es esta verdad que aparece en la lectura que hizo nuestro hermano, y le invito a que vaya para allá, por favor, si tiene su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4. Dice el verso 7 y 8. 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros. Note, porque el amor es de Dios. Es de Dios. Todo aquel que ama, habla de las personas, humanos, ¿verdad? Todo aquel que ama, y lo iremos explicando, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y lea esta última frase conmigo. ¿Qué dice? Porque Dios es amor. Nuestro tema en esta mañana es Dios es amor. Note esta afirmación. Esta afirmación no dice que Dios posee amor. Tampoco dice que Dios actúa en amor o que adquiere amor de alguna forma. La afirmación es que Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? Que es su esencia, es parte de su ser, es su persona, amor. Entonces, si queremos conocer el amor genuinamente, tenemos que observar a una persona, y esa persona es Dios. Porque Él es amor. Y yo, conforme conozca a Dios, voy a entender cada vez mejor lo que significa el genuino amor. De hecho, en la palabra de Dios no existe una definición de amor. En las Escrituras no hay el amor es, y comienza una descripción. La palabra de Dios habla de características que identifican cuando una persona está amando, cuando Dios está amando, la manifestación del amor, pero no hay una definición como tal. Queremos conocer el amor, hay que estudiar a Dios y conoceremos lo que es el amor y entenderemos lo que es el amor. Dios es amor. Y en estos versículos vamos a ir desglosando, ¿verdad?, algunas de los principios que muestra este pasaje acerca de lo que es el amor. Ya entendimos que Dios es amor. Ahora, note primero, versículo 7, vuelvo a leerlo, présteme atención ahí en su Biblia y vea lo que dice: amados. Está hablando Juan, uno de los apóstoles, y está dirigiéndose a un grupo en particular. Y cuando les llama amados, se refiere y está indicándose con un grupo de personas, una iglesia cristiana en ese momento. Amados, les habla a ellos. Y les dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Nota que Juan, de una manera amorosa, Juan era considerado en esas fechas, como era el último apóstol, ya que todos habían muerto, era llamado el anciano. Es decir, que todos los creyentes de aquel tiempo reconocían y pedían consejo a Juan cuando había alguna cuestión que tratar. Él era el último apóstol que quedaba. Y él les hablaba con esta clase de amor y de afinidad y les dice: amados, ¿verdad? Se refiere a ellos. Amémonos unos a otros. Con autoridad, Juan está diciendo: amémonos. ¿Qué es esto? Es una orden. Les está mandando: amémonos unos a otros. Y luego dice: porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nota entonces lo primero. Hay quienes aman y dice aquí, y los que no aman no los conoce o no son conocidos por Dios o no conocen a Dios. Explico, lo primero, el amor no es un sentimiento. El amor que se habla aquí, habla, como ya vimos, el amor de Dios, que Él es amor. El amor de Dios es una actitud. El amor de Dios es una actitud. Esto implica que el amor al que se hace referencia en este pasaje es una decisión o decisiones que deben tomarse. Por eso digo que el amor, como estamos viendo aquí, el amor es una actitud, porque una actitud es una serie de decisiones que yo tomo ante una situación en específico. Yo tomo una decisión de cómo voy a actuar en este momento, una determinación, y entonces lo que surge, ¿qué es? Una actitud, ¿verdad? Es la misma idea. El amor de Dios es una actitud. No son emociones. Aunque implique emociones, no son sentimientos, sino más bien actitud. La actitud, como mencioné, es una serie de decisiones. Por ejemplo, la actitud egoísta. No es que yo diga, bueno, es que yo soy así, sino que más bien yo decido ser así. Cuando hay una situación en particular, yo decido tener esa actitud y actuar de esa forma. Actitud de indiferencia, por ejemplo. Es que yo soy indiferente, no, sino que bajo una circunstancia y una necesidad, yo tomo una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Voltear mi rostro, dicho de alguna forma, y desatender esa necesidad. Y yo estoy siendo en esta manera indiferente. Es una actitud. Así el amor de Dios es una actitud. El amor de Dios es una actitud. El amor es una actitud. Y si decimos que Dios es amor, entonces nos estamos refiriendo a una determinación tomada por Dios. Dice el verso, amémonos unos a otros, dice el 7, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que Dios tomó una determinación, una decisión para tener, en este sentido, una actitud hacia algo, porque Dios es amor. Dios es amor. Esta decisión surgió en el corazón de Él. Note que dice que el amor, ¿a quién le pertenece? El amor es de Dios. Si decimos que habla de determinación y no de emociones, estamos diciendo entonces en este texto que Dios tomó una decisión en su corazón, porque a Él le pertenece el amor. Y lo vamos a ir explicando qué determinación tomó. Esta actitud que llamamos amor, no la aprendió, no la adquirió, sino que es su esencia. Pero también hay algo interesante en esta parte donde vemos que el amor de Dios es una actitud. Esta clase de actitud o esta clase de amor, como estamos diciendo, no radica en el hombre de manera natural. Nota por favor que dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Quiere decir que esta clase de amor no radica en mí de forma natural. Esta clase de actitud no radica en el hombre de forma natural. El hombre es egoísta, somos egoístas. Buscamos lo nuestro. Buscamos satisfacernos nosotros mismos. En el momento en que Adán y Eva pecaron delante del Señor, el pecado les corrompe hasta los huesos, por decirlo de esa manera. Y entonces Adán, que era el encargado de guiar esa familia y el encargado de cuidar que Satanás no hiciera de las suyas en algún sentido, vigilar su esposa y cuidarla, cuando viene el pecado, y usted puede remontarse allá a Génesis capítulo 2 y capítulo 3, que entonces Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste es la culpable. ¿En quién estaba pensando? En él. Egoísta.
No vemos a Adán en ese preciso momento, segundos después de que pecan y el pecado entra en sus vidas y los corrompe por completo. No vemos a Adán diciendo, Señor, no le digas nada a Eva, yo soy el culpable, yo fui el que no hice mi trabajo, perdóname y perdóname, Eva, por haberte abandonado. No, es ella la culpable y tú me la diste, por cierto. Le echó la culpa a Dios, le echó la culpa a Eva, porque naturalmente esta actitud no radica en nosotros. La actitud que llama la Escritura amor y de la cual Dios es dueño, poseedor y de Él emana. No se confunda, o no quiero confundirle más bien. No quiero decir que no haya amor en el ser humano. Yo creo que cuando vemos a un padre, una madre con su hijo y la relación que hay ahí, la actitud que toma es una manifestación clara de amor. Pero tengo que explicar algo. En la Escritura hay una diferencia. En la palabra de Dios se habla por lo menos de dos aspectos de amor. Uno es el amor que la Escritura utiliza una palabra griega que es phileo, que significa dar valor a alguien. Esta persona por lo que es, por quien representa para mí, yo le doy un valor, ¿verdad? Y yo me afilio con esa persona y tengo una relación con esa persona. Y la Escritura, no, eso no es malo por supuesto, pero la Escritura la diferencia y dice, ese es el amor phileo, ¿verdad? En el que tú le asignas un valor a una persona. Pero cuando habla del amor de Dios y del amor más sublime y puro, al cual dice el Juan, amémonos con ese amor, habla y usa la palabra agape. Que esta palabra agape se traduce amor de la misma manera, pero es el amor sublime de Dios. Y por eso les digo que esta clase de amor no está en nosotros de manera natural. Ahora, note por favor en el capítulo 4 mismo donde estamos leyendo, pero vea lo que dice el verso 20 y 21. Solamente avanzamos un poquito y note lo que dice en el 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama, y está utilizando la palabra ágape, ese amor perfecto del que estamos hablando, esa actitud, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nadie ha visto a Dios. Cuando Juan está escribiendo a esta iglesia, o quizá grupo de iglesias, dentro de esas iglesias habían surgido hombres que se le hacían reconocer por los demás como sabios. Es el inicio del gnosticismo. Y estas personas decían que porque ellos tenían una capacidad intelectual y conocimiento, ellos eran de alguna manera allegados a Dios, iluminados, se les hacía pensar. Y dentro de las iglesias ellos comenzaron a manifestar que ese era el nivel que Dios quería o al que tenían que aspirar. Los creyentes comenzaron a entrar en confusión el por qué, bueno, yo tengo que ser como Él, alcanzar ese nivel. Y entonces Juan cuando escribe a estas iglesias le dice, alto, ¿quieres saber cuál es la actitud que debes tener? La actitud se llama amor. Si realmente estás relacionado con Dios, Él te capacita para que ames de esta manera. ¿Qué sucedió? Que estos gnósticos eran gente pedante. Eran gente que hacían a los demás menos porque ellos se sentían iluminados. Y les dice Juan de manera muy clara, si tú dices que amas a Dios y que te relacionas con Dios y no amas al que está al lado tuyo, dice, ¿cómo? Es mentiroso, porque nadie puede amar al que no ve si no tiene la capacidad de amar al que ve. Ya dije que esto no radica en nosotros. Es por tanto que al ir avanzando te vas a dar cuenta y nos damos cuenta que hasta que no tienes una relación con Cristo, Él te capacita con esa clase de amor para amar. Ahora, ¿cuál es la actitud natural? Esta. Quiero que veas una cosa. No dice, el que no ama a su hermano que es, una chula persona. No, no pone una condición. De hecho, Cristo cuando habló, dijo, ama a tu enemigo. Y utilizó esa palabra que estamos hoy estudiando. Ese amor sublime es capaz de amar a mi enemigo. ¿Por qué?
Porque es una determinación que yo tomo por tener una actitud ante una persona, sea quien sea y sea como sea. Este es el amor de Dios. Él tomó la actitud, Él tomó la decisión de tomar una actitud ante gente que vamos a ver ahorita, no era digna de ser amada. Esta actitud no radica de manera natural en el hombre, sino el egoísmo, es lo que radica. Verso 21 en donde estamos. Les dije 4, 20 y 21, ¿verdad? Y en el 21 seguimos leyendo y dice, y nosotros, note, está incluyéndose Juan diciendo que él sí, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, esta actitud, esta clase de actitud se adquiere solo cuando alguien se relaciona con Dios y éste le da vida. Nota por favor en el 4, donde estamos leyendo 7 y 8 solamente en este momento, nota por favor lo que dice el 7, amados, amémonos, les está mandando que lo hagan, dando por sentado lo siguiente, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Está diciendo, tienes que amar. ¿Por qué? Porque si tú te has relacionado con Dios, y ahorita vamos a explicar cómo se lleva a cabo eso, entonces tienes la capacidad de amar. Todo el que se relaciona con Dios puede amar. Y Él le ha dado vida. Esto nos enseña que la humanidad está muerta. Pero lo primero que estamos viendo aquí, y necesita el Cristo darnos vida, lo primero que estamos viendo aquí es que el amor de Dios es una actitud, una determinación tomada por Dios que surge en su corazón, pero que no está de manera natural en el hombre, le pertenece a Dios. Segunda cosa que quiero que vea, el amor de Dios se manifiesta por el sacrificio personal buscando el bien del otro. Vea lo que dice el verso 9. En esto se mostró. Mira, el genuino amor no, ¿cómo decirlo? No hay una clase de genuino amor, de este amor perfecto que el Señor nos habla, que sea teórico. El amor perfecto y genuino de Dios se manifiesta. No es una teoría. En esto se mostró manifestación. Esa actitud de Dios, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, es decir, por medio de Cristo. El amor de Dios se manifiesta por el sacrificio personal. Dice el texto que envió a su Hijo, su amado, el unigénito. Y con este término se refiere a que Cristo es Dios mismo también. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que Dios luego tomó la forma de Cristo y luego tomó la forma de Espíritu Santo. No, sino que Dios son tres personas. Y las tres personas en la misma honra, gloria, grandeza. Y el Padre, dice, envió a su Hijo. Y dice el texto, para que vivamos por Él. El amor de Dios para con nosotros, esa actitud, vean, esa actitud benevolente implicó un sacrificio personal para buscar el bien de ellos, es decir, de nosotros los humanos. Y dice el texto que se manifestó entregando a su Hijo, el Señor Jesucristo. Este sacrificio fue llevado a cabo como una determinación propia de Dios, pero también una determinación propia del mismo Jesucristo. No podemos pensar que Cristo dijo, híjole, ¿y por qué yo? Él era el único que podía hacerlo, pero Cristo también quiso hacerlo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. El amor de Dios se manifiesta por un sacrificio personal buscando el bien del otro. Filipenses 2, 3 al 11. Nota por favor, hablando Pablo ahora
a un grupo de creyentes ya en Cristo, les dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es esto? De manera egoísta. Mira, analízalo un poquito también conmigo. La manifestación de amor que nosotros tenemos como humanos tiene por lo menos una pizca de egoísmo. Quiero que escuches un poco, no sé cómo decirlo, pero has escuchado más bien cantos o canciones de amor. ¿Has identificado la pizca de egoísmo o mucho egoísmo en cada una de ellas? No puedo vivir sin ti, me haces falta, te quiero, te necesito. ¿Quién es el objeto que quiere todo para acá? El que lo está diciendo. Te necesito, o sea que tú tienes que satisfacerme a mí, porque yo te necesito, entonces estás obligado a darme lo que yo necesito. Dice el apóstol Pablo, mira, ese no es el amor que tú tienes que practicar. No hagas nada por contienda o por vanagloria. No hagas nada para, mira, yo sí te traje regalo y tú no me trajiste nada. Venga, vanagloria. O la otra, no hagas nada por contienda o vanagloria. ¿Ves qué amor tengo yo? Y cuando la persona recibe alguna muestra de afecto y yo, me siento muy bien. ¿Por qué lo estás haciendo? Por tu propia gloria. Para quedar bien tú. Y dice Pablo, no hagas nada de esta forma. Sigue diciendo, antes bien con humildad, una actitud de querer servir a la otra persona, aunque me cueste lo mío, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es lo natural en nuestra humanidad caída en pecado? Lo natural es considerar que lo que yo pienso es lo mejor. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, se convierte en mi enemigo. Pero aquellos que amo son los que me dicen, sí es cierto, tú tienes la razón. Dice este pasaje que debes estimar a los demás como superiores a ti mismo. Que debes de ver a los demás como que sus necesidades son prioritarias para suplirlas antes que las mías incluso. Esta es la decisión que tomó Dios. Esta es la decisión que tomó Cristo y lo leeremos en los versos siguientes. Él pensó en nosotros y no pensó en Él. Él pensó en nosotros y vino a sufrir todo lo que nadie jamás ha sufrido y sufrirá, porque estaba pensando en mí. Una actitud bondadosa, aunque sea necesario el sacrificio de lo personal. Por eso dice, no hagas las cosas de esta forma como las hace el mundo, la humanidad normal. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces vean el ejemplo sublime, la muestra más grande de amor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir de humildad y de sacrificio fue en su corazón, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Él estaba en su gloria, Él estaba sin necesidad de absolutamente nada y no dejó de ser Dios, sino simplemente abandonó su posición en la que estaba, con todos los beneficios y la esfera en la que estaba. Y Él dice que se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Fue una determinación que Él tomó. Este es el amor de Cristo. Dice este texto, se humilla, toma forma de siervo. El creador de todas las cosas, el santo y perfecto, adquiere una imagen inferior como la nuestra, con las mismas necesidades que tú y que yo físicamente, con las limitaciones que Él mismo se impuso como tú y yo. ¿Cómo se humilló? Alguien decía, bueno, yo también me puedo humillar, debo humillarme como Cristo se humilló. Y decía el pastor Miguel Núñez, jamás podrás hacerlo,
Porque Él empezó desde el peldaño más alto y tú empezaste desde el más bajo. Él empezó desde siendo Dios, humillarse. Pero Él es nuestro ejemplo. Y dice el texto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando aún en la condición de hombre, como usted y yo estamos, va más allá. Dice, y se humilló nuevamente a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, lo que vamos a ver enseguida, Cristo no solo se hizo carne y dijo, ok, yo voy a salvar a los pecadores, aquí estoy, sálvense. No. Creo que era esto. No dijo el Señor, ya con venir todos son salvos, no. Él sabía que por causa, y por supuesto Él siendo Dios, por causa del pecado, cuando Dios puso a Adán y Eva, les dijo, mira, si tú decides hacer tu voluntad y no la mía, les dijo el Señor, yo pongo estas cosas aquí, tú no vas a tomar de este fruto, toma tu decisión. Y Adán, sin tener pecado en él, vio las cosas y Eva también y decidió desobedecer a Dios. Y Dios les dijo, si desobedeces, la paga de esa culpa, de ese pecado, es morir eternamente. No puedes tener relación conmigo porque yo soy santo y yo no puedo tener relación con el pecado. Y mientras vivas no hay una relación. Nota por favor que donde estábamos en 1 de Juan dice que es necesario conocer a Dios. Quiere decir que de manera natural no estamos relacionados con Él. Aunque Él sustenta, cuida, provee y te da vida, eso lo hace Él porque Él es el creador y soberano de todas las cosas, pero no porque sea una relación íntima de amor contigo y conmigo. Entonces le dijo a Adán, vas a morir, y se rompió la relación. Y todos los hijos de Adán nacen rotos en relación con Dios. Pero no solo eso, cuando el hombre muere, tiene que venir a juicio ante el que lo creó. Y ese creador santo castigará el pecado. Y el castigo es la eternidad en el infierno. Es Cristo el que habló del infierno, no una invención humana. Cristo en los evangelios habló 11 veces. Mira, porque en el infierno será el lloro y crujir de dientes. Fue Cristo el que lo dijo. Cristo entonces, al venir a esta tierra, sabía que la única manera de que alguien sea perdonado es que alguien muera, porque esa es la condena que puso el Padre, la muerte. Pero Él, al ser perfecto, Él sí podía pagar. Nosotros no podemos pagar uno por el otro porque yo tengo mis pecados y tú tienes los tuyos. Yo no puedo pagar por mi hija porque ella tiene sus pecados y yo los míos. A mí no me bastaría el infierno por la eternidad para pagar por mis pecados. Es lo que la Biblia enseña. Pero Cristo nunca pecó. Y Él entonces sí podía pagar por ti y por mí y saldar esa deuda que hay con el Padre. Bien, vea lo que sucedió. Sigo con la lectura. Y estando en la condición de hombre, verso 8 retomo ahí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y luego enfatiza, y la muerte más vil, muerte de cruz. Por lo cual, por haber hecho eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, entiéndase, su Padre, y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el propósito? Por favor, escucha esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta actitud que surge en aquellos que han creído en el sacrificio de Cristo a favor suyo, es la que surge cuando tú lo has conocido y has doblado tu rodilla ante Él y has declarado, como dice este texto, que Él es tu Señor y que ahora vas a vivir para servirle. Es los que tienen la capacidad para tener esta actitud del amor de Dios. Un amor sacrificial que busca el beneficio del otro, no el personal. El Señor Dios, Jesucristo, se humilló hasta la muerte en favor de los hombres. El amor es una actitud.
El amor de Dios se manifiesta por el sacrificio personal buscando el bien de los otros, que somos los hombres. Pero también hay algo que debemos ver. El amor de Dios es inmotivado. Regrese por favor a Primera de Juan. Y note por favor lo que dice capítulo 4. Versículo 10. Ya vimos en el 9 que se mostró el amor por medio de un sacrificio para beneficio de los que estamos muertos en pecados. Pero ahora vea lo que dice el 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él fue el que tomó esta actitud. Nos amó a nosotros. ¿Y cómo se manifestó? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El término propiciación brevemente lo menciono. Es importante. En el Antiguo Testamento había una placa de oro que mandó el Señor que los judíos tuviesen. Una placa de oro en la que había 2 ángeles en la parte superior. Y le indicó a Aarón, una vez al año, sacrificarás una víctima inocente. No se refería a un humano, sino a un cordero. Y cuando lo sacrifiques, tomarás la sangre y la colocarás sobre esta placa, y se le llamó propiciatorio. ¿Cuál era la idea? Que era necesario que alguien inocente y puro sea sacrificado por un culpable. Y la sangre es la que puede perdonar el pecado del culpable. Era una representación de ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, su sangre es la que cuando la ve el Padre, la acepta a favor de nosotros. Solo por la sangre, es decir, la muerte de Cristo. Dice el texto, vuelvo a leer, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor de Dios y el perfecto amor es inmotivado. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios. La decisión de Jesucristo de sacrificarse por nosotros no fue porque haya visto o se haya visto motivado por nosotros. No fue porque haya visto en nosotros algo que dijera, mira, en esta persona, estas personas valen mucho en este sentido y entonces voy a hacer. No, su amor fue inmotivado porque no fue que él viera una respuesta correcta hacia Dios. Él tomó la actitud aunque no había motivo. De hecho, nota lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. El amor de Dios es inmotivado. Dice Isaías, describiendo la actitud pecaminosa del pueblo de Israel, les dice en el verso 6, si bien todos nosotros, sin excepción, somos como suciedad. Palabras duras. 64:6. Y todas nuestras justicias, ¿qué quiere decir nuestras buenas obras? ¿Cómo las aprecia Dios? Como trapo de inmundicia. Alguien decía, y es cierto, ¿no? Y eso se oye muy, muy drástico. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que si esas obras me las ofreces a mí, que soy igual de pecador, yo puedo decir, oh, qué buenas obras. Para mí pueden parecer muy buenas. Pero ante quien las estás ofreciendo tu vida, tu actuar, tus palabras, tus pensamientos, tus decisiones, ante quien vives es ante Dios, el creador de todas las cosas, santo y perfecto. Y Él entonces ve que en todo lo que hacemos está manchado por nuestro pecado. Explico esto frecuentemente cuando compartimos el Evangelio. Cuando dice es como un trapo de inmundicia, imagínate a propósito de hoy, Día del Amor y la Amistad, que llegas, ¿verdad?, ante una persona querida y le das un trapo, ¿verdad?, tomado en el Seguro Social después de una cirugía. Y se lo entregas y mira, traigo esto con todo mi amor. ¿Qué va a hacer la persona cuando vea eso? Bien, lo que hace el profeta en este texto es decir, mira, tus buenas obras, tus buenas actitudes, tu persona, si tú la ofreces a Dios es como si ofrecieras eso, porque Dios es santo y tú eres pecador. Es por ello que Cristo requería morir,
porque solo a través de su muerte Él puede limpiar y perfeccionar a las personas que vengan de rodillas ante Él, pidiéndole perdón y clamándole por la salvación, y Él los salva. Pero si tú lo quieres hacer por tus propios medios, si tú te quieres presentar ante Dios como bien, correcto y que estás haciendo las cosas bien, aparte de la obra de Cristo, entonces el Padre solo puede ver eso como un trapo inmundo y no puede recibirlo. Pero ¿cuál es el punto en esto? Aún así, Dios mostró su amor. No es porque yo lo merezca, es porque Él tomó esa actitud. Por eso me dice a mí, tú debes amar, aunque las personas a las que tengas que amar sean tus enemigos. A unos les digo, ay, qué amable, ay, este es muy amable, ¿y qué queremos decir con eso? Pues por su forma de ser se gana mi afecto. El amor de Dios no se gana, es algo que Él otorga porque es inmotivado. Nuestro amor, estoy brincando una parte. Se requería derramar la sangre de un inocente, como mencioné, para sustituir al culpable. Nota lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Hablando de Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados, no eran los suyos. Explico algo aquí. Cuando alguien era asesinado, alguien era crucificado literalmente por los romanos, en la cruz se clavaba el acta de sus culpabilidades. Por ejemplo, si esa persona había sido un homicida, entonces el gobernador mandaba que clavaran en esa cruz que era muerto por causa de homicidio y lo clavaban en alto para que todos vieran por qué estaba allí colgando. Cuando Cristo murió no había culpa. No había hecho nada malo, ni en pensamiento, ni actitud, ni en palabra. Él fue perfecto. Y por eso Pilato, cuando crucifican a Cristo, le dicen, ¿y qué vamos a poner en la cruz? Pongan Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? No había culpa. Pero lo mataron los judíos porque Él era su rey. Qué interesante. Sin embargo, tomando esa imagen, podemos entender lo que está diciendo Pedro aquí. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La acta que se clavó allí no fue la de sus pecados, sino la de otros, ante los cuales el Señor tuvo una actitud de amor para morir por ellos y cargar sus pecados al ir a la cruz y morir en su lugar. Era el acta que fue clavada de una manera espiritual, si lo podemos decir. Esa fue la razón por la que Él murió, no por sus pecados. Dice, ¿para qué? Note por favor, en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados para que nosotros, los pecadores, estando muertos ahora a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Ese trapo inmundo que es inaceptable ante el Padre es restaurado cuando viene en fe en Cristo a pedirle perdón y reconocer, tú eres el único que me puede salvar, yo no merezco tu amor. Y Él entonces restaura y a ese que está en esa condición lo transforma. Y entonces, a los que Dios conoce, es decir, tiene relación con ellos, les capacita para amar a los demás. Y el texto dice, tú que ya has sido perdonado y eres capacitado para amar, debes amar como Cristo te amó a ti. Nuestro amor suele buscar reciprocidad, ¿no es cierto? Y no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Pero pues intento que si yo amo a mi esposa, ella también me ame a mí. Pero ¿qué si no lo hace? Así es el amor de Dios. Él amó a gente que lo odiaba. ¿Sabes por qué digo esto? Porque desde el momento en que tú vives para ti, en que yo vivo para mí, para mis planes, para mis proyectos, para mis placeres, para mi propio plan personal,
Cuando yo vivo de esa manera, yo me estoy amando a mí, y dice el texto, y aborrezco a Dios. Dice la palabra de Dios, y aborrezco a Dios. Cristo antes de partir dice, el mundo me aborreció a mí. ¿Por qué? Porque viven para ellos. Pero nota esto, aunque yo le aborrezco, Él muestra su amor para con nosotros, dando a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda como está perdido, mas tenga vida eterna. Cristo nos amó sin motivo alguno. Ese es el amor, esa es la determinación, la actitud que tomó Dios. Por eso Dios es amor. Y termino con algo. El amor de Dios no solamente es una decisión, actitud. Se manifiesta el amor de Dios por sacrificio personal buscando el bien del otro como Cristo lo hizo por nosotros. El amor de Dios es inmotivado, no busca reciprocidad, es entregado. Y por último, el amor de Dios es efectivo. Nota por favor ahí donde estamos, Primera de Juan, pero ve lo que dice capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿A qué me refiero con que esa muestra de amor de Dios es efectiva? ¿Para qué se entregó? Dice que para dar vida. Ahora, nota por favor, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Esta es la manera en que Dios te dé vida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios el que cree que Jesús es el que estamos predicando en esta mañana. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. A ver si entendemos estas palabras. En primer lugar, si tú crees en Cristo y vienes y te entregas a Él, ya no para vivir para tu vida, sino para vivir para su gloria. Dice, esos son los que son nacidos, es decir, en ese momento Cristo te da vida, te transforma, limpia tu pecado. Y luego dice, y el que ama al que es engendrado, dice, ama también a los que son engendrados por Él. ¿Qué quiere decir? Ahora tienes la capacidad de amar a las personas como Cristo amó. Vas a amar lo que Dios ama. Vas a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a los que han creído en Él. Entonces tú vas a amarlos a ellos también. Dios ama su palabra porque es Él mismo. Y tú vas a amar su palabra. Amas lo que Dios ama. Y luego dice en el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Note cómo le llama hijos de Dios a los que han creído. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo esto es un resultado del momento en que Dios te da vida cuando vienes a Cristo arrepentido. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son complicados. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees que Jesús es tu amo y Señor? ¿Crees que Jesús es el único medio para satisfacer al Padre y por el cual tú tienes que venir arrepentido y pedirle perdón? ¿Crees que Jesús es quien dice ser? Entonces Él te da vida, porque tienes que saber algo. De manera real estamos muertos delante de Él. Solo termino con dos textos. Efesios capítulo 2, verso 1. Por favor. Efesios capítulo 2. Efesios 2, 1. Dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros. Le habla a gente que ahora está viva espiritualmente. ¿Cuándo? Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso dice el Señor, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estás muerto porque sigues la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el sistema que Satanás ha promovido y que la gente corre tras él. El espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y nota, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay personas que han dicho que el infierno no existe y dan la razón. ¿Cómo es que Dios, si somos sus hijos, nos va a echar al infierno? Y este texto dice, espera, delante de Dios, desde que naces y tú vives para tu propia vida y no para Él, que eso es evidencia ¿de qué? De que eres hijo de ira, no hijo de Dios. Es decir, un hijo, una persona, un objeto que solamente estamos esperando el día del juicio para que la ira de Dios venga y castigue el pecado de esa persona. Hijos de ira. Dice, pero esto es lo hermoso, antes eras, pero cuando viniste a Cristo fuiste cambiado. Y Él te dio vida cuando estabas muerto, no porque fueras bueno ni nada, estando muerto Él te dio vida porque ese es el amor de Dios. Por eso dice el 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo del Señor a los que se arrepienten y creen. No te lo ganas. Ahora, termino. Juan 14, 23, por favor. Estoy diciendo que el amor de Dios es efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Solo leo el texto y concluyo este punto y lo explico brevemente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Por favor, nota algo. El amor de Dios es efectivo. A ver, espera. Pero si es Dios, no ama a todos. Recuerda, el amor no es un sentimiento, sino una actitud de benevolencia ante unas personas que no lo merecen. Dice este texto que la persona que ama a Cristo, que cree en Él, mi Padre le amará. Es decir, su benevolencia, su perdón, su salvación y todos los beneficios de los que hemos hablado son depositados sobre esa persona en particular. Imagínate que Dios hubiera hecho toda esa obra, Cristo hubiera muerto y simplemente fue un sentimiento, una emoción o lo que haya sido, o un amor genuino como lo estamos viendo, pero la gente simplemente nadie quiere. Dice este texto que hay quienes serán amados por la eternidad. ¿Qué es esto? Todo el que viene y cree recibe el perdón. No se queda en el aire. Es un amor específico a esas personas y Cristo murió por esos pecados. Mi Padre le amará. Y luego no solo eso, dice el texto, versículo 23. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no ama, 24, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vendrá y hará morada. ¿Sabes? Esta es la vida eterna. La vida eterna no solamente es una vida que no se va a acabar. La vida eterna que promete la Escritura es que tienes relación, ¿recuerdas? A los que conocen a Dios. Tienes relación con Dios y como Dios es eterno, entonces estás de manera permanente vivo porque ahora estás con el eterno Dios. Pero si no te relacionas con Él, un día morirás y será por la eternidad alejado de Dios. Este es el amor de Dios. Dios es amor y la manifestación de ese amor es Cristo. Si tú crees en Él, no porque lo merezcas, sino porque no lo mereces, te arrepientes y le pides perdón, Él te restaura, te saca de la muerte espiritual y te da vida, te saca del camino que llevabas y te hace andar por sus caminos, y le amarás, amarás su palabra, amarás a su pueblo, amarás su voluntad. ¿Conoces y has experimentado, como decía el hermano, el amor de Cristo? Te invito a que vengas a sus pies
y le pidas perdón. Confíes en Él. Él te amará y estará contigo por la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de abrir nuevamente tu palabra. Gracias por podernos simplemente ver los bordes, porque no puedo decir darnos cuenta, ver los bordes de tu obra, entender un poco tu gran amor, tu actitud y determinación para alguien como yo que soy pecador, pero que fui alguien que te aborreció por mucho tiempo, andando en mis propios caminos, satisfaciéndome a mí mismo y solamente buscándote como un talismán para que me resuelvas la vida. Pero gracias, porque a pesar de ser así, tú moriste en la cruz por mí. Y cuando escuché tu palabra y cuando me diste la oportunidad de entenderlo, venir y solamente pedir perdón y recibir algo que no merezco. Y no solo eso, perdonas mis pecados, me transformas y me das vida eterna y estás conmigo por la eternidad. ¿Cómo entender tanta gracia? Pero ese es tu amor. Gracias. Yo ruego que atraigas a tus pies a aquellos en los que tú estás obrando en su corazón y les estás llamando. Tú los conoces y ellos lo saben también. Que vengan a ti confiados, desprovistos de cualquier cosa, pero arrepentidos para recibir todas las cosas en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por esta mañana en Cristo Jesús. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Decide esto. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó.
maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amén, hermanos. Tenemos un pequeño obsequio que quisiéramos darle al salir. No nos permiten comer acá, entonces se los queremos regalar y que se lo puedan llevar a casa. Y hermanos, Dios les bendiga, invitados, gracias a Dios por verles y estamos para servirles. Estamos despedidos, terminados, que Dios les bendiga y que les guarden esta semana. Hasta luego.